degenerate. ¿Suena que va a mejorar algo que está degenerado? No. How will Assumpta respond to that information? ¿Cómo responderá Assumpta a esa información? She's going to want to protect. Va a querer proteger. She only has one thing she can do. Solo puede hacer una cosa. That's to increase the pain. Que es aumentar el dolor. But we don't tell our patients the full story. Pero no le decimos a nuestros pacientes toda la historia. This table shows the percentage of imaging findings Esta tabla muestra el porcentaje de hallazgos de imagen, pruebas de imagen, for the different age categories en las distintas categorías de edad, for asymptomatic or healthy people. de personas asintomáticas o sanas. No bad. No tienen dolor. This is the 50-year-old category. Esta es la columna de 50 años. 80% of 50-year-olds with no pain have disc degeneration. El 80% de las personas de 50 años sin dolor tienen degeneración discal. These are just normal age-related changes. Estos son cambios normales relacionados con la edad. They are the kisses of time. Es lo que pasa el tiempo, es el paso del tiempo. Gray hairs, Las canas, wrinkles. las arrugas, They are not necessarily pathological, no son necesariamente patológicos. but we as healthcare professionals have made them so. Pero nosotros como profesionales de la salud hemos hecho que lo sea. If we explain to our patients that these scans show normal age-related changes, Si les explicamos a nuestros pacientes que estas pruebas de imagen muestran cambios normales relacionados con la edad, we take away the negative impact of doing the scan. quitamos el impacto negativo a la derecha de la prueba. We don't produce a positive effect, No provocamos un efecto positivo, but we take away the negative. pero quitamos el negativo. It's beautifully illustrated in there's a clip from a patient next. It's very long, well it's not very long, but it's about 3 minutes. Okay. I think I'm going to skip it, Okay. but I'll put across the key point at the end. Okay. Hay un vídeo ahora de una paciente que dura 3 minutos, que es un poquito largo, entonces lo va a saltar, pero va a transmitir eso en la sesión principal. Okay, so that patient in his journey was told his spine was degenerated. A ese paciente en su viaje le dijeron que su espalda estaba degenerada. Specifically, they told him his spine was like a digestive biscuit. Específicamente le dijeron que su columna era como una galletita digestiva, That it was crumbling. que se estaba desmoronando. They didn't even choose a robust or strong biscuit. Ni siquiera dijeron una galleta robusta. What's a strong biscuit in Spain? ¿Qué puede ser una galleta robusta en España? Una campurriana se desmorona. Doesn't break easily. Una que no se rompa bien fácilmente. An homemade biscuit. No? Homemade. Are your homemade biscuits really strong? Galletas caseras. So, this negative, inaccurate information worsened this patient's Así que esta condition. información imprecisa y negativa empeoró su situación, su dolor. But everything matters when it comes to pain. Pero todo es importante cuando hablamos de dolor. Stress El estrés can increase the sensitivity of this alarm system, puede aumentar la sensibilidad de este sistema de alarma, tipping the scales towards danger. inclinando la balanza al lado del peligro. So can low mood, También un estado de ánimo bajo, what friends and family think. lo que la familia y los amigos digan. Feeling financially insecure. No sentirse seguro a nivel financiero. This blows my mind. Esto me sorprende. If you feel financially insecure, Si financieramente no te encuentras seguro, your alarm system is more sensitive. tu sistema de alarma es más sensible. Not just specific threat, but generalized threat. No solo a una amenaza específica, sino a una amenaza generalizada. Pain-related anxiety and fear Ansiedad y miedo relacionados con el dolor
poor diet, una dieta mala, poor sleep, dormir mal, low levels of physical activity. niveles bajos de actividad física. They all increase the sensitivity of the alarm system. Todos ellos aumentan la sensibilidad del sistema de alarma. Okay, 3 more key messages. Vale, but 3 much mensajes clave briefer. más. Medicines and surgeries are often not the answer. Las medicinas y las cirugías a menudo no son la respuesta. Pain's a bit like fire. El dolor es un poco como el fuego. You don't care what's causing it, No te importa lo que lo está provocando, you just want it to go away. solo quieres apagarlo. It's noxious, it's awful. Es peligroso o es malo. But knowing what is causing the fire Pero saber lo que produce el fuego helps you to choose the right fire extinguisher. te permite elegir el extintor de fuego correcto. What fire extinguisher do we have? ¿Qué tipo de extintor de fuego tenemos aquí? You got a hose? Ooh, Yes. hose. ¿Qué que decir con el extintor? Ah, excellent, yes. I'm going to say it's foam. There are little buns. Hay pequeñas magdalenas aquí atrás. So there's a foam fire extinguisher. Hay un extintor de fuego de espuma. So that's great unless there's an electrical fire. Así que eso está genial, salvo que hay fuego eléctrico. If I use it on the electrical fire, it won't work well and it might make the fire worse. Si utilizan un fuego eléctrico no va a funcionar bien, incluso podría empeorar el fuego. So I need to select the right extinguisher for the right type of fire. Así que necesito elegir el extintor correcto para el fuego correcto. If we look at pain in an acute pain and chronic pain, Si miramos el dolor, hablando de dolor agudo y dolor crónico. if we take the example of opioids, Si utilizamos el ejemplo de los opioides, in the short term, they can be super effective. a corto plazo pueden ser muy efectivos. After surgery, Después de una cirugía, or if you've just been in a road traffic accident, pues si acabas de tener un accidente de tráfico, in the hours, days, even weeks, can be very handy. en las horas, días, incluso semanas puede ser muy útil. But in the long term, Pero a largo plazo they don't work. no funcionan And they come with lots of side effects. y tienen muchos efectos secundarios. Best evidence La mejor evidencia suggests that opioids are 7% more effective than placebo for people with chronic pain. La mejor evidencia sugiere que los opioides son un 7% más efectivos que el placebo en personas con dolor persistente. I have to stop to point out Tizo using the illusion. Tengo que parar para hablar de Tirso viendo la ilusión. I've only got 5 minutes left. I'm not sure I have time to point out. But he's doing what everyone does, trying to move it really fast. Hay solo 5 minutos, pero tengo que explicarlo porque está haciendo lo que todo el mundo intenta, que es moverlo muy rápido, But it still works. pero sigue funcionando. So, for 7%, 10% is a minimally clinically important difference. El 10% es la diferencia clínicamente, mínimamente significativa clínicamente. If you're not achieving 10%, it's no good. Si no llegas al 10% no es bueno, But it still comes with lots of side effects. pero aún así tiene muchos efectos secundarios. Whereas exercise, Donde sin embargo el ejercicio 20% more effective than control, es un 20% más efectivo que el control few if any side effects. y muy pocos o ningún efecto secundario. On average, 3 times more beneficial. Habré tenido un efecto 3 veces mayor. Understanding your pain can be key and recovery is possible. Comprender tu dolor puede ser clave y la recuperación es posible. I'll try to be quick. Interesante rápido. This is data from a clinic where patients received pain science education and then a smorgasbord of active physical and psychological therapies, very much like the active coping unit
that Fede runs. Esta información es de una clínica en la que recibían educación en dolor inicialmente y luego una breve intervención con ejercicio muy parecido a lo que hacen en la unidad de GB. People who flipped their understanding of pain La gente que consiguió cambiar su comprensión del dolor to a more scientific understanding. a una comprensión más científica. After a month, their pain levels were unchanged. Después de un mes, el dolor no había cambiado. But at 6 months and a year, they improved quite markedly. Pero a los 6 meses del año había cambiado de forma importante. In contrast, those who kept a biomedical understanding, En cambio, aquellos que mantuvieron una comprensión biomédica, their pain remained unchanged. el dolor se mantuvo igual. This tells us two things. Eso nos dice dos cosas. Firstly, recovery is possible. Primero, que la recuperación es posible. If it was not possible, Si no fuera posible, this group shouldn't exist. este grupo no debería existir. Of course, recovery means different things for different people. Por supuesto, la recuperación significa cosas diferentes para personas diferentes. In this example, yes, it's talking about pain. En este ejemplo, sí, habla del dolor. But for other people, recovery is just feeling better in yourself, Pero para otras personas, la recuperación simplemente es sentirse mejor consigo mismos. or being able to return to work despite the pain. Ser capaces de volver al trabajo a pesar del dolor. The second key message here is that understanding your pain can be key. El segundo mensaje clave es que comprender tu dolor puede ser clave. It does not mean that it is key. For example, this is not a randomized control trial. No quiere decir que es clave, por ejemplo, esto no es un estudio aleatorizado. This group may have improved because they are all Sagittarius. Puede ser un grupo de haber mejorado porque todos son Sagitario. We don't know. No lo sabemos. But it suggests that understanding is important, and there's a growing body of evidence from randomized control trials to support that. Pero sugiere que comprenderlo es importante y hay mucha evidencia de estudios aleatorizados que sugieren y respaldan que puede ser. So why is this relevant to you? ¿Por qué eso es importante para vosotros? Number one, I want you to know that pain can change. It Lo can primero es improve. que quiero que sepáis que el dolor puede cambiar. This is data from a systematic review showing pain and function. Esta información es una revisión sistemática que muestra dolor a la izquierda y funcionalidad a la derecha. As healthcare professionals, we're all thinking that's function and that's pain. Como profesionales de la salud estamos todos pensando lo de arriba es función, lo de la izquierda es dolor. But actually, this is pain and this is function. Pero realmente la derecha es dolor y lo de abajo es función. Pain can change, pain can improve. It doesn't mean it will go away. El dolor puede mejorar, puede cambiar. No quiere decir que se vaya a ir, But it can improve. pero puede mejorar. Second thing, understand if you have a more biopsychosocial understanding of pain, Comprender que si tienes una comprensión más biopsicosocial del dolor, you're more likely to deliver active physical and psychological therapies in keeping with evidence-based es practice. más probable que aportes terapias psicológicas y físicas activas, como dicen las guías de práctica clínica, Which is better for your patients. que es mejor para tus pacientes. Finally, this blows my mind. Y por último, y esto me sorprende enormemente, What you believe unconsciously lo que creéis inconscientemente is really important. es muy importante. In this study, which was for tooth extraction, En este estudio, que fue de una extracción de un diente, two groups, había dos grupos, red group and blue group. el rojo y el azul. The red group received an injection of either placebo or naloxone. Al grupo rojo se le dio una inyección bien de placebo o bien de naloxona. Neither should give pain relief. Ninguno debería aliviar el dolor. The blue group received placebo, naloxone, or fentanyl. El grupo azul recibió placebo, naloxona o fentanilo. A 1 in 3 chance of pain relief. Una oportunidad de 3 de recibir alivio del dolor. The injection was given and then monitored for an hour. Se les dio la inyección y se les monitorizó durante una hora. The patients didn't know what they were receiving. Los pacientes no sabían lo que estaban recibiendo. The clinicians
knew if a patient was in the blue group or the red group, but they did not know exactly what they were injecting. Los clínicos sabían si el paciente estaba en el grupo rojo o en el azul, pero no sabían qué era exactamente lo que les estaban inyectando. We see from the table that the red group, with no chance of receiving an active medicine, their pain worsens. Vemos en el grupo de la gráfica que el grupo rojo, que no tenía ninguna probabilidad de que les dieran algo que les aliviara el dolor, fue empeorando su dolor. As one would expect if you've just had a tooth pulled. Lo que uno esperaría si te acaban de quitar un diente. Those in the blue group with a 1 in 3 chance of receiving pain relief. Los que estaban en el grupo azul, que tenían una posibilidad de entre 3 de que les dieran algo que les aliviara el dolor. On average, their pain reduces a little. De media, su dolor disminuyó. Makes perfect sense. Y tiene sentido. Excepto everyone there received a placebo. Que todos recibieron un placebo. The only difference between the red and the blue group, la única diferencia entre el grupo rojo y el grupo azul, is the healthcare professional's belief era la creencia del profesional de la salud that what they are giving sobre lo que le estaban dando, has no hope of helping, de que no tuviera lo que le estaban dando ninguna esperanza de poder ayudarles, or has some hope. O había algo de esperanza de que pudiera ayudarles. Reflect on that. Reflexionar sobre eso. If you don't believe in the care you are giving, si no creéis en los cuidados que estáis dando, it probably won't work. Probablemente no va a funcionar. Even if you're a really good actor, and we've seen some excellent actors. Incluso si sois muy buenos actores, habéis visto muy buenos actores. If you don't believe it, si no lo creéis, it won't work. No va a funcionar. Read the evidence. Leed la evidencia. Be confident in what you are giving. Confiar en lo que estáis aportando. And then give it with confidence. Y luego darlo con confianza. I'm not going to talk about that. I'm not going to talk about that. No voy a hablar de eso. I'm not going to talk about that. No voy a hablar de eso. Thank you to Pain Revolution in Australia and Lauren Mosley's group. We are very much indebted to them for all the support and materials they give us. We thank them. Quiero agradecer a Pain Revolution, a Lauren Mosley y a Instituto de Australia por toda la ayuda que nos han dado y los materiales que nos aportan. Estamos tremendamente agradecidos. The Flip of Pain campaign is run by Connect Health, which is a private company in the UK. La campaña de Flip of Pain la lleva Connect Health, que es una empresa privada del Reino Unido. There are lots of people with lived experience who help to run it. Hay muchas personas con experiencia que ayudan a llevarlo a cabo. They are crucial to its success. Son fundamentales para su éxito. And I want to thank them. Y quiero agradecerles. And that's it. Sí, Thank you very much. Muchas gracias. Vale, pues vale, vamos un poco, ¿no?